Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior estuvimos haciendo la review a esta fuente que tengo acá y ahora le hice algunas modificaciones y como pueden ver tenemos otra carga electrónica que es la que hice en el canal y bueno, esto es porque la vamos a someter un poquito más, vamos a darle un poco más de carga que lo que le había dado la última vez porque es parte de lo que me estuvieron pidiendo en los comentarios también. Vamos a mejorar el nivel de ripple de la fuente, vamos a medir un poco mejor el ripple también con una sonda que tiene el osciloscopio que es, en realidad lo traen todos los osciloscopios, pero es la manera correcta de eliminar un lazo que lo que va a hacer es capturar HF, frecuencias altas. Así que vamos a hacer algunas cosas. Ya de movida les puedo decir que le saqué un componente a la fuente que no servía para... que les voy a comentar adelante. Y vamos a calcular también lo que es el filtro. Vamos a ver el factor de amortiguamiento crítico y algunas cosas que son interesantes para calcular un filtro LC o Pi para este tipo de fuente. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como siempre les acostumbro. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es básicamente un filtro muy básico para tener en cuenta y algunas señales que nos interesa entender también de lo que vemos en el osciloscopio cuando hacemos un análisis de ripple. Por ejemplo, otro día yo agarré una fuente, ¿no? Una DCDC, que no me acuerdo el código, era la TPS 40057. Es una fuente tipo sincrónica, lo cual quiere decir que tenemos dos transistores MOSFET de salida, el de abajo suplanta el diodo, ¿no? En una configuración BOOC. Y esta es la fuente clásica que nosotros tenemos. No importa todo lo más porque ya lo vimos en el video anterior, hicimos la review, lo cual no perdamos mucho tiempo en eso, porque bueno. Pero el problema que teníamos era que teníamos ripple, teníamos un ripple elevado, ¿no? Que era alrededor de los 150 milivolt, más o menos de ripple. Sin carga, con carga se iba como a 600 o 700 milivolt y eso lo queremos bajar. ¿Cómo hacemos para bajarlo? Bueno, lo que hacemos acá es poner un filtro pasabajos de determinada cantidad de decibeles, ¿no? ¿Cuántos dB le ponemos de atenuación? ¿A qué frecuencia de corte? Tenemos determinados decibeles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir la fuente. Por ejemplo, vamos a conectar la salida de la fuente con el osciloscopio, ¿no? Vamos a agarrar el osciloscopio. Vamos a usar la sonda que es para eliminar frecuencias de HF. Ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a venir, esta es la salida de la fuente, el más y el menos. Vamos a agarrar la punta del osciloscopio, que normalmente es una cosa así, ¿no? Perdón, pero bueno, es una cosa así. Y acá tiene una parte que ustedes aprietan, ¿no? Ustedes aprietan acá, tiene un anillito acá con un cable y un cocodrilo, ¿no? Esta es la punta del osciloscopio. Si ustedes le sacan la parte de acá arriba, que lo vamos a ver ahora todo en el laboratorio, ustedes le sacan esa parte, les va a quedar una cosa así con una puntita acá, donde esta parte es negativo y esta es positiva. Le sacamos también el cable con el cocodrilo, porque esto es un lazo de realimentado que nos va a meter frecuencias altas, HF, que no queremos. Entonces lo sacamos. Y lo que hacemos es poner un accesorio que nos trae el osciloscopio, que es como si fuese un resorte con una cosita así. ¿Por qué es esto? Porque este resorte se pone acá, entonces queda acá el resorte y esto nos queda con una puntita de este lado. Entonces tenemos positivo y negativo muy cerca, no tenemos todo el cable con el cocodrilo. Entonces esto nos reduce mucho el ripple. ¿Por qué? Perdón, el ripple no, lo que son frecuencias altas. Vamos a analizar un poquito esto para que se entienda mejor. Nosotros tenemos una señal de continua, una DC, que es la salida de la fuente, que tiene un ripple, ¿no? Una señal alterna montada sobre la continua. Si en el osciloscopio lo ponemos en modo AC, eliminamos la continua, ¿no? Eliminamos la continua y nos queda solamente la alterna, nos va a quedar una cosa así. Esto es lo que nos va a quedar, es porque es AC. El valor que tenemos acá podemos tomarlo como ripple, ¿no? Ripple y la frecuencia. Tenemos una frecuencia de ripple que tiene que ver con la frecuencia de oscilación de la fuente switching. Entonces, no nos aparece solamente este ripple, que es uno de los motivos por los cuales siempre estamos puteando. Nos aparecen otras cosas más, como por ejemplo, nos aparecen unos piquitos acá, otros acá. Se repite normalmente. Después nos pueden aparecer unos picos más altos, que normalmente están en el mismo lugar. ¿Esto qué es? Bueno, podemos analizar todo este diagrama y ver de qué se trata. Normalmente el ripple es la senoidal que tenemos acá. Este es el factor de rizado que tenemos. Pero después tenemos estos pequeños spikes que tenemos acá, estos glitch. Esto que está acá es ruido de conmutación. Normalmente es noise SW, que es de la fuente switching. Propiamente el transistor cuando prende y apaga hace ruido.
Obviamente, mientras más potencia es, más ruido va a hacer el transistor. Tenemos que poner una red snoober. Hay un montón de protecciones que se le pueden hacer al transistor para que esto se atenúe un poco. Y después, este otro pico que tenemos acá, lo que viene a hacer es ruido, otra vez noise, HF, alta frecuencia. Y eso es porque el circuito se torna resonante en determinados valores, cuando hace la conmutación del transistor, con la pista del PCB, con la bobina que tiene del otro lado. Bueno, esto se puede bajar. Lo que pasa es que si yo tomo ripple, y si yo este ripple que tengo acá tengo una variación de tensión de, qué sé yo, de 100 mV, lo que pasa es que este valor que tengo acá me da una variación de tensión de, qué sé yo, de 900 mV. Y es mucho. Entonces, ¿yo qué tomo? ¿Tomo este ripple o tomo este? Bueno, de base, cuando nosotros medimos ripple con osciloscopio, si el osciloscopio es digital, más o menos moderno, tenemos una función que es para limitar ancho de banda. Normalmente se trabaja con ancho de banda limitado, limitado que es a 20 MHz, ¿no? Limitamos ancho de banda para que nos elimine un poco el ruido de HF que a veces es producto de la propia sonda de medición. Por eso es bueno usar este tipo de medición y no con el cable del cocodrilo, porque se atenúa mucho. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver que se va mucho este ruido respecto del video que hicimos la última vez. Midiendo así se va a ir mucho esto, se va a achicar. Pero bueno, en realidad hay otra cosa que hacer. Porque ahora que identificamos el ripple, el ruido de switcheo y el ruido de HF, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir esto al mínimo. Los tres al mismo tiempo queremos reducir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un filtro, una instancia más de filtrado. ¿Cómo vamos a hacer una instancia más de filtrado? Bueno, es muy simple. Nosotros tenemos la fuente de alimentación, que normalmente es un controlador de CDC, PWM o como ustedes quieran. Y tenemos transistores MOSFET, en el caso de una sincrónica. Como vemos acá, esta es la topología BUC clásica del universo. Y tenemos una VO en este punto. Esta es la topología que ustedes ya conocen y que calculamos siempre. Ahora, si yo le agrego otra bobina acá y otro capacitor, es como si estuviese agregando un orden más al filtro, porque yo puedo tomarlo así como que son un filtro de mayor orden que uno solo. Lo que se le denomina a esto segundo stage o de segundo nivel, es muy normal en fuentes de alimentación y yo voy a dejar una nota de aplicación de Texas Instruments en la descripción para que lo vayan a ver si les interesa. Entonces vamos a mínimamente eliminar un poco de ruido agregando otro nivel más de atenuación. Ahora, este stage que tengo acá es un filtro pasabajo, más allá de que es parte de la topología de la fuente, cumple la función de filtro, lo cual acá vamos a tener una cantidad de atenuación, qué sé yo, por ejemplo, 30 decibeles. Y yo acá voy a tener otra cantidad de atenuación, entonces A1, A2, que puede estar, qué sé yo, en 40 decibeles. Obviamente los decibeles se suman, podemos tener 70 decibeles de atenuación, y esto se calcula. Pero, como yo no quiero meterme mucho en la parte de la fuente, porque normalmente la gente no se va a meter ahí, entonces se va a meter solamente en este filtro, en este que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que vimos el ripple, por ejemplo teníamos el osciloscopio, teníamos una señal de ripple. El ripple era más o menos de 300 kHz para esta fuente. Y lo que queremos hacer es decir, bueno, vamos a calcular un filtro tal que tenga una frecuencia de corte. Ojo con esa frecuencia de corte, porque acá viene otra cosa. El filtro, respuesta en frecuencia para un pasabajo. Normalmente uno toma los 0,707 o los menos 3 dB en este punto y acá saca la frecuencia de corte. Pero ojo, porque yo este filtro pasabajos no lo quiero trabajar en una frecuencia de corte de menos 3 dB. Quiero que atenúe más. Entonces yo lo que quiero es tenerlo por acá. Por ejemplo, en menos 20 dB. Entonces mi frecuencia de 300 kHz tiene que estar acá en estos menos 20 decibeles. Quiere decir que en menos 3 dB voy a tener una frecuencia menor a 300 kHz, por ejemplo 200, qué sé yo, o lo que caiga en este punto. Tengamos en cuenta eso, porque es un filtro que lo vamos a calcular para que nos dé este valor de atenuación y no los menos 3 dB clásicos que se calculan de manera convencional. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ponerle a esto L y a esto C. Vamos a desarrollar las ecuaciones básicas, por ejemplo, XC, que es 1 sobre omega C, donde omega es la frecuencia angular, que omega es 2pi por F, como ya sabrán todos. Después tenemos XL, que es omega L, lo mismo. Y después tenemos otra formulita que normalmente se usa, no le da mucha bola a la gente, pero tiene que ver y está relacionada precisamente con estos decibeles que yo les mencionaba recién,
de los menos 20 dB, menos 25, menos 30, los que yo quiera. O sea, me va a dar un valor determinado para que yo atenúe una cantidad de decibeles determinada. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero customizar mi filtro, lo cual voy a hacer que la función sea dependiente, por ejemplo, de la reactancia capacitiva, por decir algo. Entonces, si yo agarro XL, hago igual a XC, y esto lo multiplico por... Es una función exponencial esto, ¿no? 20 decibeles, qué sé yo, bueno. Esta fórmula que tengo acá, si no la conocen, bueno, se la anotan, no sé, como ustedes quieran. Yo la puedo pasar, obviamente esto lo puedo pasar a lo que viene a ser la cantidad de decibeles de atenuación, pero tengan en cuenta que yo estoy tomando para el valor de la reactancia inductiva, estoy tomando qué decibeles quiero atenuar. O sea, estoy modelando, lo que estoy haciendo es modelar o haciendo una síntesis de filtro según la atenuación que yo quiero que tenga en 300 kHz. Entonces, no sé si les estoy complicando la vida o no, pero bueno, hasta acá veníamos bien y ahora les acabo de cagar la vida, así que vamos a pasar esto a lo que es logaritmo para que sea mucho más fácil. 20 logaritmo en base 10 de XL sobre XC más 1, ¿no? Esto tiene que ser más 1 porque no puede ser logaritmo negativo. Bueno, esta es la formulita que nos va a decir cuánta atenuación tiene el filtro. Ahora, si ustedes están viendo esto, tenemos XL sobre XC. Como es un cociente, mientras más grande sea el numerador y más chico sea el denominador, más grande va a ser este número, por ende más decibeles nos va a dar. Entonces ya les estoy dando una idea de algo. Si yo voy a poner un valor determinado de inductancia y un valor determinado de capacidad, acá en estos dos componentes pasivos, dependiendo qué valores elija para 300 kHz, va a ser que este cociente me favorezca o no una atenuación grande o no. Depende de lo que yo quiera. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tengo valores forzados. Valores forzados son valores que yo en realidad no los puedo configurar como yo quiero porque vienen así, porque están normalizados. Y bueno, por ejemplo, en esta bobina que es de 33 microhenry. Yo tengo una bobina fija. Tengo acá una L de 33 microhenry. No lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué puedo cambiar? El capacitor, por ejemplo. El capacitor puedo poner de 10 nano, de 47 nano, de 100 nano, de 220 nano. Puedo poner capacitores en paralelo. Es mucho más fácil modificar el valor de capacidad que el de la bobina, porque la bobina ya la tengo. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta. Ahora, si le vamos a dar números a todo esto, ¿no? Vamos a darle numeritos a esto para que sea más divertido para todos, porque si no es un embole. Vamos a decir que la reactancia inductiva es 2pi por f, que son 300 kHz por 33 microhenry, que es lo que tengo acá, no puedo poner otra cosa, lo cual este valor ya de por sí me está fijando 62 ohms. Ahora, como yo dije que era un cociente entre XL sobre XC, fíjense que tengo 62 ohms, lo cual si XC me da 62 ohms también, voy a tener 1 en esa división. Si XC me da 10 ohms, voy a tener 6 en esa división. Si XC me da 6,2 ohms, voy a tener 10 veces. Entonces, ya tenemos una idea de cómo ir modelándolo. Por ejemplo, para XC, que es 1 sobre omega C, 300 por la capacidad, por ejemplo, 100 nanofaradios, esto me va a dar algo así como 5,3 ohms, lo cual tengo una relación de 10. Como se puede más o menos 62 sobre 5,3 es más o menos 10 lo que me va a dar. 10 más 1, 11. O sea, tengo un logaritmo ahí que ya podrían ir intuyendo lo que va a dar. Ahora, si yo, por ejemplo, calculo la atenuación de este filtro, nos va a dar que 20 por el logaritmo de XL sobre XC más 1, esto nos va a dar algo así como 22 dB. Es decir, que nosotros tenemos una atenuación con este filtro con L de 33 microhenry y capacitor de 100 nanofaradios para 300 kHz, tenemos 22 dB. Fíjense en que no son los menos 3 dB, perdón, los 3 dB que yo necesito atenuar. Porque 3 dB equivale a otro valor, lo que yo les calculaba antes. Tenemos la curva de respuesta en frecuencia del filtro pasabajos, menos 3 dB va a estar por acá, y menos 22 dB va a estar por acá. Acá tengo mis 300 kHz, acá tendré, no sé, 150, 180, no me importa. Pero yo estoy midiendo menos 22, no menos 3. Así que esto tenganlo en cuenta, porque es una fórmula que es bastante interesante. Teniendo en cuenta esto, yo lo que voy a hacer es... Bueno, en realidad ya lo tengo acá, tengo el capacitor de la bobina. Lo voy a poner en osciloscopio, vamos a ver la diferencia de Ripple con y sin el filtro. Y vamos a ver también un diagrama de Bode con el osciloscopio, ya que lo tiene, lo aprovechamos y medimos el diagrama de Bode de este filtro y vemos qué valor tiene. Si tiene 22 dB, 20 dB,
15 dB de atenuación. Tengan en cuenta que hay dispersión. Una cosa es la teoría, otra cosa es el componente real, así que tengan en cuenta que hay dispersión. Eso por un lado. Ahora, la fuente también hizo otra diferencia. Lo que no le hice a la fuente, que tal vez a alguien le interese, es cambiarle es hacer la variable, porque no me interesa porque quiero 5 volt. Pero la fuente, si nosotros la vemos en grande, teníamos acá la bobina, ¿no? Acá tenemos un capacitor de salida, otro capacitor de entrada. Después teníamos acá el TPS, el integrado. Acá teníamos el MOSFET H, el MOSFET L. Y acá teníamos una bornerita. Esta es la bobina, la fuente de alimentación. Y acá teníamos un diodo, un SK54. Este diodo lo único que hacía era ponerse acá a la entrada, ¿no? GND out. Se ponía a la entrada solamente para que yo no me equivoque con la polarización, y si lo pongo al revés no queme nada. Pero bueno, entiendo que la mayoría de la gente que está viendo este canal y este video, nada, va a tratar de conectar bien las cosas antes de prender la fuente, ¿no? Porque como en cualquier circuito, no es algo nuevo. Esto les va a pasar prendiendo esto o prendiendo cualquier cosa que estén enchufando. Es una protección. ¿Cuál es el problema? El problema es que al estar acá cerca del transistor de la parte alta, que es el que switchea básicamente la fuente, este diodo calienta demasiado. Si este diodo empieza a irradiar temperatura, lo que va a pasar es que me va a calentar el PCB que tiene a su alrededor. Por ende, me va a calentar más este transistor que este, me va a calentar un poco la bobina. Y yo la última vez que hice el video le puse 4 amperes. Ahora le vamos a poner 6 amperes o un poco más, lo cual esto se va a calentar. Así que lo que hice básicamente es sacarle el diodo. Se lo saqué y le puse un puente. Saqué el diodo que teníamos acá, ¿no? Teníamos un diodo, bueno, no importa. Quedó un pad, acá quedó otro pad, le soldé un pedazo de alambre y chau. Y este diodo no está más, ahora hay que conectarla bien y listo, no hay mucha más vuelta que esa. Pero este diodo no molesta más. Entonces ahora la temperatura es únicamente de los transistores. Vamos a medirla con la cámara termográfica, vamos a ver desde este punto de vista los transistores como calientan, el TPS, la bobina. Vamos a girar la placa, porque acá tenemos un montón de vías que se conectan con la capa bottom de la placa, de top a bottom. Entonces la parte de abajo de la placa disipa temperatura con el cobre, y vamos a dar la vuelta y medirle la temperatura con la cámara termográfica, a ver cómo se dispersa la temperatura, ¿no? Cómo se empieza a dispersar por toda la placa y cómo se disipa, que es lo que nos interesa. Así que creo que ya hablé demasiado, vamos a ir al laboratorio, vamos a probar esto, que es lo divertido. Bueno, acá estamos en el laboratorio, ya vimos más o menos de qué se trata todo lo que es el filtro que vamos a estar haciendo. Vimos también qué es lo que se llama ruido de switching, ruido de alta frecuencia, ripple. Separamos un poco eso, calculamos lo que es un filtro que más o menos debería estar en torno a los 20 decibeles. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fuente, que lo único que le cambié, en realidad lo único que le saqué fue acá el diodo, que es este diodo que tengo acá. Se lo saqué porque este diodo es solamente una protección por si nosotros nos equivocamos cuando conectamos la alimentación. Pero bueno, suponemos que sabemos lo que estamos haciendo y le limitamos un componente que genera calor y que no lo queremos cerca de ese transistor que está ahí arriba, porque me genera calor en toda la placa y por ende me calienta también el transistor high side que no queremos que caliente. Entonces por eso lo terminé sacando. Por otro lado tengo acá la bobinita de 33 micro con el capacitor de 100 nano, que lo vamos a conectar acá para ver la diferencia de ripple. Y bueno, una de las cosas que yo les comentaba antes en la teoría y en el inicio del video es la forma de medir. Básicamente vamos a hacerlo de esta manera, que tenemos la punta del osciloscopio a la que le pusimos este terminal que tenemos acá, que es para eliminar lo que viene a ser la captura de señales de alta frecuencia, ¿no? Que tenemos con el típico terminal de GND que ponemos acá. Bueno, eso lo sacamos, le sacamos la punta. Normalmente este tipo de cosas vienen junto con el osciloscopio. En la bolsita donde trae accesorios trae esa punta, que viene uno por cada punta. Lo cual nosotros con eso vamos a pinchar directamente en la salida y vamos a medir de esa manera el ripple. Ahora, tengo acá la carga electrónica, que la carga electrónica no estoy usando la que usé en el video anterior porque es hasta 20 watts o algo así, y esta tiene un IRFZ44 que le puedo dar un poco más de rosca. Esta es casera, hice video y todo. Y la tensión la estoy midiendo directamente sobre las resistencias, porque tiene 10 resistencias en paralelo de 1 ohm, o sea 0,1 ohm. Es lo que vamos a tener acá en este shunt, y lo medimos con este multímetro. Directamente hacemos así, es más directo, no pasamos por ninguna operacional, ninguna calibración de nada. Por si alguien me pregunta, che, pero está bien calibrado, no dio bien. Bueno, con esto eliminamos todo. Así que lo que tenemos acá es la entrada de alimentación, que es la alimentación de la fuente. El negativo es común, es una masa común, por eso tengo conectado acá
en el terminal banana, el negativo. Esta es la entrada de alimentación. Y la salida es el amarillo y el negro. O sea, el común es para la entrada y la salida, por eso tengo conectado al mismo borne de la carga electrónica. Bueno, lo que voy a hacer ahora es inyectarle los 19 volt. Vamos a venir acá. Ya la prendemos. Vamos a medir acá la tensión. Estamos en mucha corriente. Vamos a bajarla. Bueno, ahí está con la carga al mínimo. Recordemos una cosa. Lo que nosotros leamos en el multímetro, por ejemplo acá, 0,17, en realidad es 1,7 amperes, ¿no? Tenemos que correr la coma un lugar hacia la derecha. O sea que si leemos, por ejemplo, 0,45 son 4,5 amperes de carga. Esa es una de las cosas que quiero que lean porque, por las dudas. Bueno, eso por un lado. Ahora, lo que vamos a hacer, obviamente vamos a medir temperatura, pero yo lo que quiero medir es el ripple primero. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, vamos a medir con la sonda, así como está. Vamos a ponerlo primero así como viene, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. El ripple normalmente va a bajar un poquito. Podemos ver que... A ver, ahí estamos. Vamos a modificar un poquito acá el trigger para que se vea bien. Vamos a usar la herramienta de ripple porque la otra vez lo medimos así que vamos a hacerlo de la misma manera. Acá tenemos la herramienta de ripple, nos está dando aproximadamente unos 140 milivolt de ripple, básicamente. Tengamos en cuenta que eliminamos lo que eran los picos que teníamos antes grande, los eliminamos porque estoy usando una sonda que elimina lo que es el HF porque no tengo un loop acá, no tengo una captura, ¿no? Una pesca de HF como tenía antes con el cable de GND. Entonces esto elimina mucho los ruidos de HF. De hecho es la manera correcta de medirlo. Así que si lo van a medir, mídanlo de esta forma, que es la manera que nos provee el fabricante del osciloscopio para medir. Con esto nosotros entonces medimos el ripple, que son unos 130 milivolt. Lo tenemos que comparar contra lo que medimos la última vez. Y no tenemos filtro acá. Ahora, ¿qué es otra cosa que nos interesa? Bueno, la frecuencia de oscilación está alrededor de los 300 kHz, ¿no? Como podemos ver en el osciloscopio. Incluso yo podría poner los cursores acá. A ver, vamos a poner los cursores en forma manual. Ahí estamos. Y más o menos son 260 kHz. Más o menos anda por ahí. Los cálculos que realizamos antes, yo los hice para 300 porque, bueno, oscila un poco, varía un poquito. Pero bueno, los cálculos nos daban que con 33 microhenry y con 100 nanofaradio teníamos que atenuar unos 20 decibeles, más o menos. Eso es teórico. Obviamente no va a ser exactamente así. Ojalá fuera así, pero no va a ser exactamente así. ¿Qué pasa? Eso por un lado. El otro tema es que usé 33 micro porque es lo que tenía. En la teoría vimos que es un cociente entre lo que es XL y XC, lo cual si el denominador es muy grande vamos a tener un resultado muy chico y no queremos. Queremos que el resultado sea más grande para que nos dé más decibeles, ¿no? En el logaritmo que aplicamos. Por eso lo hice de esta manera. Lo que hice fue agrandar el valor del capacitor. Ahora, si yo le pongo el filtro de salida, recordemos que teníamos unos 150, a ver, vamos a medir de vuelta porque ya me olvidé, obviamente me voy a olvidar. Tenemos unos 140 milivolt de ripple. Vamos a meterle nuestro filtro. Antes de meterle el filtro, porque tengo que desatornillar, vamos a darle carga para ver qué pasa con el ripple. Vamos a darle un poquitito de carga. Ahí tenemos 5 amperes. Fíjense en cómo aumentó. Esos picos que tenemos ahí es lo que veíamos antes en la teoría, que son los picos de switcheo. Obviamente vamos a tener algo de HF acá porque no lo podemos evitar tan fácil. Pero también tenemos los picos de switcheo que aparecen cuando incrementamos la potencia. Estamos en 5.2 amperes, ¿no? Yo voy a dar un poquito más. Vamos a darle 5,7 amperes. Bueno, esa es más o menos hasta donde llega mi tensión. Le puedo dar un poquito más si quiero, pero bueno, no lo quería romper. A ver, sin quemar el transistor. Vamos a darle 6 amperes. Como para que estén felices en el comentario. Tienen 6 amperes. Estamos sacando 6 amperes. Tampoco es que quiero someter mucho al IRFZ44 porque no lo queremos quemar. Ya está tibio. Así que por eso lo digo. Pero le dimos 6 amperes. Obviamente aumentó un poco. Y vamos a darle de vuelta. Y obviamente ahora nos está diciendo 600 milivolt porque está midiendo también los picos de conmutación. Y está midiendo también
la parte HF, está claro. Depende de lo que ustedes quieran ver, si lo quieren ver con los cursores, como está puesto ahí, o si lo quieren ver con la herramienta medidora de ripple. Ahora, en este caso voy a apagar y lo que voy a hacer es conectar el filtro que tenemos acá, que son 33 micro y 100 nanofaradios. Es muy sencillo, pero bueno, ahí lo voy a dejar puesto. Bueno, acá le puse el filtro, como se puede ver, está conectado a la salida. Lo hice así para que sea lo más corto posible la distancia del filtro, y eso es lo que tenemos. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es volver a prender esto, y sin carga, porque lo medimos también sin carga. Vamos a ver qué pasa. No sé si me va a dar la punta del osciloscopio para hacer esto que quiero hacer, pero miren eso. De hecho voy a tener que darle un poco más acá de tamaño y modificar un poquito esto. Miren cómo modificó el nivel de ripple que tenemos ahora. Bueno, me está costando un poquito. Ahí está. Tenemos 40 milivolt. Teníamos 140. Tenemos 40 ahora. O sea, se ve la diferencia de ripple que tenemos, que es bastante importante. Yo lo voy a volver a dejar como estaba, porque ahora lo que voy a hacer es inyectarle un poco de potencia a esto. Lo voy a poner acá porque se me está moviendo todo y no quiero que sea un falso del circuito. Vamos a ponerlo acá, que es lo mismo, ven que están viendo los mismos 40. Acá estamos. Estamos en 5. Ahí tenemos los 6 amperes. Tenemos 300 milivolt de ripple contando los ruidos de alta frecuencia y de conmutación. Teníamos 600, bajamos a la mitad el nivel de ripple, lo cual no es poca cosa. Y ya estoy sintiendo en la mano calorcito que está radiando el disipador, así que le voy a bajar un poco de potencia. Pero fíjense en cómo solamente con este circuito, que es lo que nosotros calculamos en el pizarrón y demás, le bajamos a la mitad el nivel de ripple, lo cual no es poca cosa. En potencia, en 6 amperes, se lo bajamos a la mitad. Y también porque está tomando los picos de HF y de conmutación. Si no tomamos eso, que muchas veces no lo toman en las mediciones, el ripple es mucho menor. Y en vacío bajamos de 140 a 40. Es mucha la diferencia. Lo que quiero hacer ahora es medir la temperatura, lo cual ya el ripple no me estaría molestando mucho. Sí le voy a dar un poco de rosca a la fuente. Vamos a dejar un cachito ahí. Espero que no se me prenda fuego el IRFZ44. Igual hace frío y me gusta tocarlo porque tengo las manos frías, así que vamos a ver cuánto calienta la fuente. Recordemos que yo le saqué el diodo, que era una de las piezas que venía en la fuente que calentaba. Se lo saqué, así que ahora tenemos netamente el calor de los transistores y de la fuente TPS. Le eliminamos un componente que estaba generando calor innecesariamente. Así que bueno, voy a dejar un ratito y vamos a medir temperatura. Un transistor en 70 grados, el otro en 63, y obviamente la bobina va a estar calentando, está a 80 grados la bobina porque se está comiendo un montón de picos y está pasando 6 amperes y no es una bobina para 6 amperes. Digámoslo así, estoy cagando a palos a la fuente, básicamente, 6 amperes y medio, vamos a bajar un poquito. Y nada, vamos a bajarlo, por ejemplo. A ver, vamos a dejarlo ahí, poner 1 ampere como para que tenga algo. 1 ampere, 3. Y bueno, tienen que empezar a bajar la temperatura de todo, ¿no? Pasa que tengan en cuenta esto también, que no lo mencioné y tampoco le di bola, sinceramente. Esta bobina no es una bobina para 6 amperes, es una bobina para 3, lo cual seguramente está saturando el núcleo, estamos teniendo problemas en la respuesta en frecuencia de este filtro y demás. Tengamos en cuenta, si vamos a hacer esto, que todo el sistema soporte las corrientes que estamos manejando. Si vamos a manejar 6 amperes, que el filtro soporte más de 6 amperes, por ejemplo. Pero bueno, ya podemos ver que la cosa cambió bastante. Incluso se le podría poner del lado de abajo un thermal pad y se podría poner un disipador. Vamos a ver el lado de abajo qué pasa. No, lo único que ve caliente acá es la bobina. El resto, bueno, acá sí tenemos, pero tenemos muy poco, 40 grados, no es tanta la temperatura. Pero fíjense en cómo se disipa, ¿no? Voy a poner un poco acá mi dedo para que no se vea. Esto es la disipación en la placa, cómo dispersa el calor en todo el PCB. Y lo importante que es hacer este tipo de PCB y los through hole para comunicar el top con bottom de la placa, porque fíjense en cómo me disipa la placa la temperatura de los transistores que tiene del otro lado.
Es mucha la diferencia. Bueno, ahora hay una muy fuerte marca de la bobina que está recaliente, por eso me genera mucho contraste con el resto de las cosas. Pero, bueno, acá tenemos la bobina original, que está en 40 grados, la bobina de la fuente, el integrado de TPS está en 42. Pero esto también es porque la temperatura de los transistores está haciendo que se caliente toda la placa, por ende se calienta todo lo que está soldado en la placa. Esa es una de las cosas por lo cual yo eliminé este diodo, porque este diodo me estaba generando más calor que todo el resto, y obviamente en este caso donde voy a sacarle tanta corriente, este diodo no se lo hubiese bancado como yo quería. Por eso lo hice de esa manera. Lo que voy a hacer ahora es apagar esto un segundo, porque lo que quiero hacer es esperar que se enfríe esta bobina y la quiero medir con el analizador, en realidad con el diagrama de Bode. Lo que vamos a hacer es inyectar este filtro en el diagrama de Bode que nos da el osciloscopio para ver, más o menos, es solamente de curioso, para ver qué pasa con los cálculos respecto de la realidad, de los componentes, ¿no? Vamos a aplicar una respuesta en frecuencia de este filtro y vamos a ver qué pasa. Vamos a estar en el orden de los 50 kHz de inicio hasta los 500 kHz, no sé si hace falta tanto, pero bueno. Y vamos a ir para atrás, vamos a ir otra vez para atrás y vamos a darle un start. Bueno, vamos a ver qué hace. Por ahí le puse demasiados puntos, ¿no? Porque tarda un poco. Pero más o menos en los 300 kHz debería tener los menos 20 dB. Ojo, no esperemos ver los menos 3 dB en 300 kHz porque nosotros lo calculamos para menos 20 dB. O sea, yo me voy a parar en menos 20 dB o en 300 kHz y quiero ver cuánta atenuación tiene en 300 kHz. Eso es lo que me interesa a mí. Así que bueno, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Igual se ve bastante bien, es como muy teórica la cosa. Bueno, ahí tenemos un pico medio áspero, que puede ser por muchas cosas, no debería pasar, pero bueno. Vamos a ver qué estaría pasando con esto. Yo ya lo estoy viendo, ya estoy viendo la señal fucsia, que es la ganancia. Estamos viendo que tenemos un pico que está antes de los 300 kHz, porque es la frecuencia de corte a menos 3 dB. Pero después en 300 kHz sigue bajando. Así que vamos a ir a ver esto. Obviemos un poco ese pico que está ahí. Vamos a ir a los menos 3 dB. Por ejemplo, subimos hasta acá. Y en el momento baja a menos 3. A ver, ¿en qué frecuencia estamos? Menos 3 dB en 170 kHz. Y... bueno, 15,66 kHz en 308, 15,66 dB en 308 kHz. Así que ahí está. Yo le había calculado unos 20 decibeles, pero está en 15,66 para lo que son 300 kHz. Así que no está tan mal teniendo en cuenta que son componentes versus teoría. Entonces siempre hay dispersión. Y bueno, nada, está bueno verlo también. El tipo de filtro que funciona y demás. Más allá de la dispersión de los valores de los componentes, que puede pasar. Estamos viendo precisamente lo que queríamos ver. Así que bueno, yo creo que está bastante bueno. Ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta hacer este tipo de filtro en la salida de la fuente. Es un filtro de segunda instancia o de segundo stage, como le dicen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la fuente, como veíamos en la teoría, la fuente sincrónica ya tiene un LC de salida y nosotros estamos agregando otro LC. Es como si le agregáramos otro orden más al filtro, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo. Pero bueno, funciona bien. Tenemos casi 16 decibeles de atenuación para 300 kHz. Hay 4 dB de diferencia o 5, no me acuerdo cuánto había dado la teoría. Que también es dispersión de componentes, ¿no? Así que bueno, gente, espero que os haya servido el video, que les sirva para aplicar en esta fuente o en cualquier otra. Así que no se olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, su like y nos vemos en un próximo video. Chao.